Creemos que la pandemia sacó a la luz y nos mostró la cruda realidad, que siempre estuvo, pero que en estos tiempos pareciera ser más fría. El contexto actual nos lleva a reflexionar sobre el incremento en los casos de violencia, el aislamiento obligatorio que ha hecho que muchos niños, niñas y adolescentes y mujeres hayan tenido que quedarse en casa con sus agresores y sus vidas se vuelvan aún más vulnerables, llegando hasta casos extremos que ya los conocemos, la muerte. Desde el Observatorio de las Violencias de Género, ahora que sí nos ven, en lo que va actualmente desde 2021, van 70 femicidios, es decir, que se da un femicidio cada 31 horas y habiendo finalizado el 2020 con 298 femicidios. Se estima que al menos 256 niñas perdieron a sus madres en el 2020, a manos de sus parejas o exparejas que en la mayoría de los casos vivían juntos. Pensamos que es fundamental conocer estos datos, pero aún más lo es el que a partir de ahí repensemos las creencias que tenemos interiorizadas y arraigadas como sociedad, ya que nuestras acciones, discursos y actitudes reproducen los espacios que habitamos y vuelven a nuestra realidad lo que es. Se siguen escuchando dentro del sentido común de las personas afirmaciones tales como que la mujer posee un instinto maternal y que por ello debe ocuparse del cuidado de los niños, ancianos y de labores del hogar, que una mujer se completa con la maternidad, que los hombres son quienes tienen la autoridad de la casa y son los proveedores económicos, que las mujeres son más débiles y sensibles. Sin darnos cuenta, estas creencias rodean el cotidiano, aún así no salgan de nuestra boca o pensemos diferente, porque se siguen reproduciendo indirecta o directamente por otros medios. Pero podemos comenzar por hacer un ejercicio personal de revisión y cuestionar todo lo que vemos y oímos, y así ver qué tanto de esta historia cultural patriarcal tenemos incorporada en nuestros pensamientos y acciones. Un ejemplo bastante usual es el escuchar medios de comunicación hablar al respecto de una violación, donde justifican, revictimizan y minimizan los actos. Pero mirá cómo estaba vestida. Si salió de noche, ¿qué más esperaba? Mirale la cara. Retomando a Rita Segnato, cuando refiere a los medios de comunicación, expertos en noticias, ¿qué comunican? ¿Cómo informan? Muchas veces generan espectáculos y circos para entretener, porque eso es lo que se vende. Y así es como la vestimenta, el horario, la estética, pasan a ser justificativos para hechos aberrantes, porque al culpabilizar a la víctima se desculpabiliza al culpable y minimiza lo ocurrido. Pero no solo los medios de comunicación lo hacen. Si prestamos atención a nuestra cotidianeidad, vamos a ver cómo se reproducen a diario este tipo de acciones, que refuerzan los lugares que debemos ocupar y que estamos habilitadas a hacer o no en función de nuestra genitalidad. La violencia es una construcción social, no un fenómeno natural. Es directa, intencional. Utilizar la fuerza en un golpe, un insulto, una mirada, tienen la intención de dañar a una víctima que está en una posición más vulnerable. Este abuso de poder se da contra los niños, niñas, adolescentes, mujeres, ancianos y ancianas. Los procesos para salir de estos círculos de violencia son complejos, y sin justicia lo son aún más. Son muchos los obstáculos entre las víctimas con el acceso a la justicia. Por un lado, la epistémica, donde hay un desconocimiento por parte de la persona de cuáles son sus derechos. Por otro lado, la subjetiva, que es cuando la persona sí sabe que tiene derechos, pero no reconoce merecerlos. No hay una correspondencia. También puede suceder que se dé en cuanto a lo formal, ya que no existe ley o resolución específica para hacer valer un derecho. O política, porque hay ausencia de decisiones para proveer los recursos necesarios. También hay factores jurídicos, cuando hay inexistencia de lugares accesibles, que también van en relación a aspectos económicos, porque hay gastos que son difíciles de afrontar para las víctimas, o geográficos, porque no tienen las posibilidades de transportarse a grandes distancias, y también culturales, por todas las creencias y mitos que algunos de ellos mencionamos previamente. Finalmente podemos decir que no logramos comprender cómo es posible que no se encuentre una solución después de tantos años. Reconocemos avances, tras 70 años de movimiento feminista se ha logrado bastante. Pero ¿y la justicia y el Estado? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué están haciendo? Porque las cifras aumentan cada vez más y no podemos culpar a la pandemia. Esta solo nos muestra y es el resultado de lo que se quería ocultar.